El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes del sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es domingo de Pascua, domingo de alegría. Hace un tiempo leía por ahí que el domingo de Pascua estaría prohibida toda tristeza. Y en cierto modo es verdad, porque es el gran domingo del año, el gran acontecimiento de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Consumado el misterio de la redención con su pasión y muerte en la cruz, el Señor resucita de entre los muertos. ¿Qué quiere decir resucitar? Quiere decir tomar nueva vida. Una vida nueva que tiene sus implicancias para el mundo, en el sentido de que se abre para la humanidad una nueva era, es un nuevo comienzo, porque la resurrección de Cristo nos da la posibilidad de empezar de nuevo en nuestra vida, de empezar de nuevo la vida de la humanidad. ¿Por qué? Porque con su resurrección el Señor nos alcanza la posibilidad de obtener el perdón de los pecados, que esto es fundamental. La humanidad, a causa del pecado, estaba separada de Dios. Sin embargo, la resurrección de Cristo nos está dando la posibilidad de acceder a ese perdón de los pecados. Un Dios que siempre quiso perdonar, un Dios que siempre quiere perdonar, un Dios que siempre va a querer perdonar, pero que deja ese perdón, mejor dicho, no es que deje el perdón, deje la posibilidad del perdón al arrepentimiento del hombre. En la medida en que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, tendremos la posibilidad de acceder al perdón de Dios. Un perdón de Dios al que podemos acceder gracias, trámite, la resurrección de Cristo. Y los relatos de la resurrección del Señor, de algunos agregan algunas cosas, otros ponen otras, depende, pero todos coinciden en algo. Van las mujeres al sepulcro para terminar de ungir el cuerpo del Señor y se encuentran con el sepulcro vacío. Y ahí se produce el gran desconcierto. Ellas no habían entendido, los discípulos no habían entendido que el Señor tenía que resucitar. Acá el Evangelio de Juan lo dice muy claro, no habían entendido que según la Escritura Él debía resucitar de entre los muertos. Entonces se asustan, se preocupan. María Magdalena lo va a buscar a Pedro. Pedro y el discípulo amado salen corriendo. El discípulo amado llega antes, pero no entra, lo espera a Pedro.
respeta la primacía de Pedro. Luego entran. Pedro ve las vendas, ve el lienzo, etcétera, etcétera, y se queda como aturdido. El discípulo amado, en cambio, entra, ve lo mismo que ve Pedro, pero cree. Y ahí comienza esa convicción del discípulo amado acerca de la resurrección del Señor. Una convicción que luego va a ser confirmada por el mismo Señor en la medida en que se va a ir apareciendo a los discípulos y se va a ir manifestando a los discípulos y se le va a ir abriendo la mente a los discípulos y el corazón también para comprender el mensaje de la resurrección. Pensemos que ellos recién van a empezar a entender el mensaje del Señor y todo lo que eso significaba a partir de la resurrección. Antes habían entendido poco. Por eso van al sepulcro. Por eso van a llorar al sepulcro. Por eso van a completar los ritos funerarios que no pudieron completar el viernes, porque ya se les venía el sábado encima. Y el sábado era día de reposo. Entonces lo sepultan a las apuradas. Entonces tienen que ir y completar los ritos funerarios. Sin embargo, acá hay una ausencia que es muy significativa en esta ida al sepulcro, el domingo por la madrugada. Fíjense que se mencionan muchos personajes. Se menciona a Magdalena, se menciona a los discípulos, se mencionan a otras mujeres que van al sepulcro para completar los ritos funerarios. Pero hay una ausencia muy significativa. Y es la ausencia de María, la madre de Jesús. Es convicción de fe de la Iglesia que el Señor, su primera aparición como resucitado, se la dedica a su madre. María no necesitaba ir al sepulcro. María estuvo a los pies de la cruz, transida de dolor por los sufrimientos de su Hijo, pero nunca perdió la esperanza de la resurrección. Siempre mantuvo viva esa llama. María no va al sepulcro, no va a completar los ritos funerarios de su propio Hijo, porque sabía que no lo iba a encontrar en el sepulcro. Porque sabía que el Hijo había resucitado. Por eso cuando cantamos el Regina Coeli, decimos, resucitó tu Hijo como lo había predicho. Alégrate, María, porque aquel a quien llevaste en tu seno ha resucitado como lo había prometido. Ruega al Señor por nosotros. Le estamos pidiendo que sea nuestra intercesora frente al Hijo por todos nosotros, ese Hijo resucitado, cuya resurrección ella seguramente conoció antes que nadie. Pero hay otro detalle que también es importante cuando hablamos del sepulcro vacío. Fíjense que siempre se habla de que el Señor fue cubierto con vendas, pero en la resurrección lo que nos encontramos es un lienzo. Esto es muy interesante porque el banquete pascual del cielo, el banquete pascual por excelencia, el banquete por excelencia del reino de los cielos, son las bodas del Hijo del Rey. La resurrección estamos celebrando
las bodas del Hijo del Rey con la humanidad, en una nueva humanidad. Entonces, ese sepulcro vacío y esos lienzos nos están hablando de un tálamo nupcial. La resurrección es la consumación de las bodas del Cordero, de las bodas del Hijo de Dios, del Hijo del Gran Rey con toda la humanidad. La humanidad es desposada con Cristo, luego de su pasión y de su resurrección. Esta unión mística de Cristo con la humanidad es lo que hace que esta humanidad se renueve y que esta humanidad entre literalmente en otra dimensión y tenga la posibilidad de reencontrarse con su origen, con ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con ese hombre que estaba imbuido de la gracia santificante, una gracia santificante que ahora, a partir de la resurrección de Cristo, podemos recuperar. Una gracia santificante que ya en una dimensión más personal nos está invitando a no buscar entre los muertos al que está entre los vivos. Nos está invitando a unirnos a Cristo vivo y presente entre nosotros. Ese Cristo vivo que está en el sagrario, ese Cristo vivo que está en la Eucaristía, ese Cristo vivo que está en los sacramentos, ese Cristo vivo que anima la vida de la Iglesia, y lo hace a través del Espíritu Santo. Ese Cristo vivo que nos acompaña. Por eso, a través de este misterio de la resurrección, de este misterio de la Pascua, estamos invitados a sentir esa presencia real y permanente de Cristo entre nosotros. Por eso, con los antiguos podemos decir que hoy es Pascua, está prohibida la tristeza. Hoy es Pascua, es el día de la gran alegría para todo el género humano. Alabado sea Jesucristo.